Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo diálogo online de los organizados por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Cataluña, que ya sabéis que bueno, somos una asociación que defendemos los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos y residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y bueno, estos son los diálogos online que llevamos ya un par de años haciéndolos, que ya sabéis que están patrocinados por Cedro. Hoy tenemos a Leonardo Padura. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad. Será un diálogo corto porque Leonardo está en Córcega y tiene otro compromiso en breve, así que no será una entrevista tan larga como la que solemos hacer por aquí, pero bueno, tener a Leonardo Padura para nosotros ya es todo un privilegio. Si hubiera algún despistado, que lo dudo, pero ya sabéis que Leonardo es Premio Príncipe de Asturias de las Letras del 2015, además de Café Gicón, Dashiell Hammett, Premio de las Islas, bueno, y un montón de premios más que no vamos a alargar aquí la lista, y que viene a presentarnos esta novela que, entre vosotros veis el título al revés, aquí pone Personas Decentes, está publicada por Tusquets, y que bueno, nos cuenta básicamente, es la novena novela protagonizada por su personaje más conocido, que es Mario Conde, el ex investigador de policía y ex librero de viejo Mario Conde, que aquí lo vamos a ver que además se convierte en escritor, nos lo contará el propio autor. Y aquí tenemos una novela que en realidad son dos novelas, porque a través de capítulos alternos nos va explicando primero una investigación que tiene que hacer Mario Conde del asesinato, porque aparece mutilado y asesinado un antiguo ofensor del régimen, y paralelamente el propio Mario Conde escribe otra novela que nos van mostrando aquí en capítulos alternos, como he dicho, en la que se cuenta la historia básicamente de un proxeneta famoso que hubo en las islas a principios del siglo XX y de la que también nos hablará Leonardo ahora. Por tanto, tenemos una novela negra sumada a una novela histórica, en este caso, porque son dos argumentos paralelos que también tratan de mostrar que la isla en realidad no es tan distinta como ahora como quizás lo fue hace un siglo. Tiene muchas diferencias, por supuesto, pero sí que establece como paralelismos el autor todo el rato entre esas dos Cubas, la que fue llamada la Niza del Caribe en su momento y la que nos presenta el 2016, que es la isla que está en el cubano, pasando la etapa que se dio llamar del deshielo cubano. Y yo, para empezar, Leonardo, yo creo que por la parte más obvia del libro, ¿no? ¿Quiénes son las personas decentes a las que alude el título? Bueno, reitero mi gratitud, Álvaro, a ustedes por esta posibilidad. Como dice, he estado en una gira muy intensa presentando esta novela y ahora estoy en Francia, primero aquí en un festival en Córcega y a partir del lunes estaré en el Festival de Cine y Literatura de Biarritz para ya terminar el tour con una presentación el día 30 en Madrid en la librería Muga. Pues mira, esta novela, como tú dices, cuenta dos historias muy habaneras y la parte histórica, como tú la llamas, es también una novela policial dentro de otra novela policial, porque bueno, el protagonista, incluso el narrador, es un policía que pretende ser una persona decente. Ese personaje, que es un personaje de ficción, se ve vinculado por el contexto en el que se mueve, por la época, a un famoso proxeneta que se llamó Alberto Yarini Ponce de León, personaje histórico real. Alberto Yarini, cuando en Cuba, en Cuba, igual que en muchos lugares de España, los proxenetas se le llaman chulos. Sí. Cuando tú le preguntas a alguien en Cuba, dime el nombre de un chulo cubano, todo el mundo te dice Alberto Yarini o Yarini. Y si le preguntas, dime el nombre de otro, nadie sabe, porque Yarini se robó toda la denominación de origen. se la robó Yarini. Es el chulo por excelencia en la historia cubana. Tanto que devino un mito, es un mito en Cuba. Y este personaje de Arturo Saborí entra a hacer una investigación en ese sitio que los interventores norteamericanos, los que llegan en el 98, y en el caso de España no tengo que explicar mucho qué fue lo que pasó en el 98, porque sí, todo el mundo sabe que más se perdió en Cuba, pues, y me dice alguien el otro día, más se perdió en Cuba y no se lloró tanto. Ya está bien. y bueno, esa zona de tolerancia
aparece una prostituta muerta, descuartizada, y este personaje se tiene que vincular inevitablemente con Alberto Yarini de una manera muy, muy cercana. Eso lo lleva, veremos en la novela, a hacer determinadas cosas, a cometer determinados actos que tal vez violan esos códigos de decencia. Por otra parte está el personaje de Mario Conde. Mario Conde sí es un hombre decente. Necesariamente tenía que ser decente desde el principio, porque uno de mis propósitos con estas novelas es que Mario Conde de alguna manera juzgara a los indecentes que hemos visto a lo largo de todas estas 9 novelas, como tú has dicho. Que en mi literatura, por lo general, o casi nunca, son personas comunes y corrientes. Por lo general son personas que tienen alguna representatividad social, política, económica en el sistema. Y son, bueno, estos corruptos, traficantes de influencia, en fin, gente que tienen oscuridades en su vida, y eso lleva a Conde a hacer estas investigaciones en las cuales un poco enjuicia a estos personajes. Y hay otras personas decentes aquí en la novela, de las cuales siempre se dice que son muy indecentes. Y quiero referirme a esto porque es un tema de total actualidad. En esa historia de 1910 se mencionan en el 2016 en esa isla que se parece tanto, pero en 1910 está el mundo de la prostitución, de las prostitutas. Yo quise tener, Álvaro, esto te digo que es muy importante porque sigue siendo algo actual y universal. Siempre se ha tenido la percepción de las prostitutas como mujeres indecentes. Pero yo quise tener una actitud más que compasiva con las prostitutas, una actitud comprensiva. ¿Por qué una mujer se prostituye? Estamos hablando de un momento histórico muy peculiar de la historia de Cuba, posterior, los años inmediatamente posteriores a la guerra de independencia. Fue una guerra muy devastadora. Llegan los norteamericanos, traen su dinero, traen todas estas inversiones que tratan de convertir a Cuba o a La Habana en la Niza de América. Pero bueno, crece la prostitución. Y el fenómeno es que estas mujeres, la mayoría habían quedado desprotegidas por una razón o por otra. Habían quedado desprotegidas. Y crece el número de prostitutas porque es la única forma que tienen estas mujeres de ganarse la vida. Cuando tú tienes dos alternativas, o prostituirte o morirte de hambre, el hecho de que estas mujeres se prostituyan no es propiamente un acto indecente, es un acto de obligatoriedad natural, biológica, social, que te lleva a eso. Y entonces, por eso quería también que hubiera un espacio para hablar de la ética y de las razones que llevan a las mujeres a prostituirse, que muchas veces nosotros los hombres decimos, bueno, se prostituyó porque le gusta, porque es ligera, porque es casquivana, y no vemos las verdaderas razones que están detrás de una decisión tan humillante como esa. En la novela arranca un poco la novela haciendo como un alegato a favor de la memoria, digamos, sobre todo en los países que están como en etapas de transición, ¿no? De alguna forma. Sí. Y el narrador, Conde en este caso, bueno, viene como a decir el narrador que Cuba es un lugar donde el gobierno está como propagando la desmemoria, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto este alegato, digamos, corresponde con una realidad. ¿Tú crees que Cuba no conserva su historia como debiera? Porque en realidad de Cuba casi todo el planeta conoce la historia de Cuba. Sí, a ver, no es exactamente así. Yo creo que en general todos los poderes, del tipo que sea, políticos, económicos, religiosos, escriben la historia de acuerdo a sus intereses y van tapiando determinadas oscuridades que puedan existir, determinados procesos que no les interesa revelar. Y yo creo que esa manera de alimentar la desmemoria en Cuba ha ido ocurriendo periódicamente. Y bueno, a eso se refiere un poco Mario Conde a través del personaje de Arturo Saborit, que está contando esta historia desde un futuro con relación al año 1910. Y hay muchas historias de ese momento que iban desapareciendo. Igual que en el 2016 hay muchas historias de un pasado reciente que va desapareciendo. Por ejemplo, en el 2016
Conde tiene la alternativa de ir a ver o no el concierto de Rolling Stone. Sí. Ya en Cuba nadie en los medios oficiales hablaba de que la música de Rolling Stone y la música de los Beatles había estado prohibida en la radio cubana durante los años 1960 y que escuchar esa música se consideraba un acto de desviación ideológica. Era el momento en que se pretendía la construcción de este hombre nuevo del socialismo. Entonces, borrados de memoria como esa para maquillar el presente, ocurren en todas las sociedades. Ocurren en todas las sociedades. Lo que pasa es que a Conde los barridos que más le duelen son los que ocurren en Cuba, por supuesto. Claro. Porque vamos a hablar de eso. O sea, la novela en realidad, el momento presente es 2016, es el deshielo cubano. Tenemos este concierto de los Rolling, que es un concierto histórico que se va a producir allí en Cuba. Tenemos también la primera visita de un presidente estadounidense, en este caso Barack Obama, creo que en un siglo más o menos. Tenemos también un desfile de la marca de moda Chanel, que también es un acontecimiento histórico. Y no sé ahora mismo si teníamos algo más que no recuerdo. Los Rolling, Barack Obama y tal. Claro. ¿Podrías explicarnos un poco qué fue el deshielo cubano? ¿Por qué se le llamó así? ¿Y qué queda de eso? Sí. Recuerda que mi novela anterior con el personaje de Conde, el argumento termina en octubre del 2014 y hay una especie de epílogo. Es que Conde el día 17 de diciembre de ese año 2014 se despierta con esa punzada que recibe él debajo de la tetilla cuando tiene una premonición. Sí, dice, hoy va a pasar algo, hoy va a pasar algo. Y bueno, pasó. Ese día fue cuando Raúl Castro por Cuba y Barack Obama por los Estados Unidos, los dos presidentes, anunciaron que se comenzaba a conversar para restablecer relaciones entre los dos países después de 60 años de ruptura de esas relaciones diplomáticas. En el 2015 se restablecen las relaciones, se abren las embajadas de Washington, la de La Habana norteamericana con una enorme bandera ahí frente al malecón, y en el 2016 viene Obama a Cuba. Todo eso propició que hubiera un intercambio y un acercamiento muy dinámico entre las sociedades de Cuba y los Estados Unidos, sin que por eso se levantara la ley del embargo, el bloqueo norteamericano a Cuba. Pero se empezaron a ver en esa malla, en ese muro, se empezaron a ver grietas por las cuales se movían las manos hacia un lado y hacia el otro. Los intercambios culturales, académicos, deportivos, científicos, religiosos, se multiplicaron. Iba y venía la gente. Había gente en Cuba. Bueno, se abren muchos pequeños negocios que fueron muy prósperos en esos años. Hostales para los visitantes norteamericanos, restaurantes, automóviles puestos en función de ese turismo. Pasó algo que se cuenta en la novela, y es que una de las maneras de cantar el turismo fue que los dueños de los viejos coches norteamericanos de los años 40 y 50, sí, muchos de ellos le cortaron el techo y los convirtieron en descapotables para pasear por el malecón y por la Quinta Avenida de La Habana a los turistas americanos, que eran los que mejor pagaban. Se mueve el dinero. Había gente en Cuba que decía, bueno, se multiplican los vuelos entre La Habana y los Estados Unidos, especialmente entre Miami y La Habana. Y yo recuerdo gente que decía, me voy el viernes en el vuelo de American de las 5 de la tarde, porque voy a comer esa noche en Miami, me paso el sábado y el domingo, y el lunes en el primer vuelo de la mañana regreso y me pongo a trabajar a las 9 de la mañana. Oír eso en Cuba era como decir, ¿qué cosa es lo que ha pasado en este país? Claro. ¿Cómo es posible después de tantas dificultades? Es como que tú me digas en Barcelona, no, me voy hoy a Menorca, y el lunes por la mañana estoy aquí, no te preocupes, que es más o menos lo mismo. Imagínate tú, son 40 minutos de vuelo entre La Habana y Miami. Y los pasajes costaban $100 y tantos. Era una posibilidad. Todo eso creó un ambiente social muy dinámico, muy dinámico, muy dinámico. Y yo creo que en algún momento el gobierno cubano empezó a tener temor de que este cambio de política de Obama pudiera provocar más cambios en la sociedad cubana. Y empezó a poner ahí determinados límites a ese movimiento. Trató de controlar un poquito de movimiento. Pero no le hizo falta esforzarse demasiado, porque en las elecciones de noviembre de ese año gana Donald Trump
contra todos los pronósticos de todo el mundo. Y en enero del 2017, cuando asume el poder, pues lo primero que hace Trump es empezar a desmontar todas las políticas de Obama. Y una de las políticas que desmontó fue la que existía respecto a Cuba. Recrudece todas estas medidas restrictivas que están permitidas por el embargo. Incluso hubo un momento, hace un par de años, en que era prácticamente imposible enviar $1 de los Estados Unidos a Cuba. Un familiar, mi hermano, por ejemplo, que vive en Miami, si quería mandarle $100 a mi mamá, no tenía mecanismos para hacerlo, porque cerró todas las vías. Y ha llevado esta relación, que siempre ha sido traumática, complicada, problemática entre Cuba y los Estados Unidos, la ha llevado al punto más bajo de los últimos años. ¿Y ahora con Biden se está notando algún cambio? Muy poco, muy poco. El otro día vi la noticia, afortunadamente, de que porque la embajada prácticamente se cerró. No sé si recuerdas que se habló de aquellos ataques sónicos que sufrían los diplomáticos norteamericanos en Cuba. Ataques sónicos que, curiosamente, lo han sufrido en muchas otras embajadas del mundo, por lo cual una sospecha que para Mario Conde sería casi una evidencia, es de que ellos mismos producen determinados efectos con la tecnología que tienen que provoca esos problemas. Y bueno, ahora Biden ha anunciado, se han aumentado los vuelos y Biden ha anunciado de que la embajada vuelve a estar funcional y que vuelve a procesar visados para los cubanos que quieran, sobre todo los que quieren emigrar hacia los Estados Unidos. En un momento en que la migración cubana, estamos viviendo en Cuba un momento muy complicado, muy difícil. Todo esto que te contaba de Trump se unió a la pandemia después, esa ineficiencia crónica de la estructura económica cubana, una medida de unificación de dos monedas nacionales que circulaban en Cuba, que ha provocado una enorme inflación y una devaluación brutal de la moneda cubana. Y todo esto está provocando que la gente se vaya de Cuba por cualquier vía, por cualquier vía. Y una de esas vías ha sido a través de Nicaragua, que no pide visados a los cubanos, y los cubanos hacen todo ese recorrido de Centroamérica y México para llegar a la frontera, y se calcula en cerca de 180,000 cubanos los que han pasado en el último año fiscal. Ya ves. De todas formas, también en la novela hablas de este deshielo y de lo bueno que trae, pero también Mario detecta una degradación de la sociedad, una entrada de la cocaína masiva. También cuenta los aspectos negativos de ese deshielo. Bueno, siempre que hay una causa, esa causa tiene consecuencias. Yo no diría la entrada masiva de cocaína. Cuba, a diferencia de muchos otros países de América Latina, en Cuba, por supuesto que hay personas que trafican y consumen drogas. Eso se sabe que existe en todo el mundo. Pero en Cuba, la diferencia, y por eso tal vez la sociedad cubana todavía hoy sea más segura que la de muchos países de América Latina, es que no existe narcotráfico. No existe que haya una cierta tranquilidad social. Pero sí, por supuesto, debe haber aumentado el consumo de drogas, la prostitución, por supuesto. Estos turistas norteamericanos visitantes, no eran turistas porque legalmente no podían venir a Cuba como turistas. Estos visitantes norteamericanos y de todas partes del mundo que llegaban desde los años 90, fue un fenómeno que resurgió. Una prostitución que prácticamente había desaparecido, resurge en los años 90 y tiene un momento de florecimiento en estos años en que se mueve tanto dinero, tanta gente en La Habana. Bueno, también si también hablas de esa conversión de Cuba como el parque temático del socialismo para los americanos, ¿no? Esa idea de que de todas formas siempre lo ha sido un poco. Yo recuerdo la gente que conozco de España que ha viajado a Cuba siempre viaja un poco con esta idea de ver cómo es un país socialista o comunista, digamos, ¿no? Y ahí ese tema del parque temático, Cuba siempre lo ha tenido. Sí, eso es indiscutible. Es que en un mundo en el que con la desaparición de la Unión Soviética y la caída del socialismo en Europa del Este, que quede un país occidental
con un sistema socialista, pues tiene un cierto morbo, ¿no? Y entonces ese morbo puede resultar atractivo a la gente, ver cómo vive la gente en Cuba. Y entonces empieza a funcionar los estereotipos, empiezan a funcionar los estereotipos. Todo estereotipo tiene una base real, pero se convierte precisamente porque es un estereotipo en un esquema de lo que es esa realidad. Y entonces te encuentras, en el mismo caso de España, a las personas que van a Cuba y dicen, no, no, pero es que Cuba es un paraíso, Cuba es el país necesario y deseable. Y te encuentras otros que dicen, no, no, Cuba es un desastre, aquello no hay quien viva allí. Y en el medio de eso están los cubanos, unos cubanos que viven en Cuba, otros cubanos que se van de Cuba, otros cubanos que apoyan al sistema, otros cubanos que están en contra del sistema. Es decir, que hay una densidad social mucho más intensa que la que pueden reflejar esos estereotipos. Ahí el otro gran argumento de la novela, porque hemos hablado un poco de Giannini, pero otro gran argumento, y quizás el tema de la novela, es el asesinato que tiene que investigar Mario Conde, ¿no? Mario Conde, claro, descubren a un antiguo censor de la época más fuerte del régimen en cuanto a censuras, me refiero, que lo han mutilado y lo han asesinado. Y como está toda Cuba con el jaleo de la visita de Obama y tal, le piden a Mario Conde que, aunque ya no es inspector de policía, pues que les eche una mano, la policía le pide que le eche una mano para investigar un poco qué ha pasado con ese censor. Y entonces tú entras en el tema de la censura en la época fuerte del régimen. ¿Qué queda de aquella censura? Tú reflejas esta historia de un censor que se dedicaba además a apropiarse de los cuadros, sobre todo porque se dedicó a censurar a artistas visuales, que hizo una fortuna con los cuadros de esos artistas. ¿Cuánto hay de real en esto? ¿Cuánto hay de ficción? Hay mucho de ficción y mucho de realidad. Bien. Este fue un proceso que tuvo su clímax en esa década de 1970 y que no es este proceso con respecto a la política cultural, no es un proceso aislado dentro de la política general cubana. Es un momento en el que se sovietiza la sociedad cubana y se importan los modelos de comportamiento económico, sociales existentes en el socialismo de la madre patria del socialismo. Y bueno, se vive un periodo de fuerte represión cultural, con marginación de muchísimos escritores, artistas, intelectuales, incluso personal docente también marginado. Fue lo que se llamó un proceso de parametración. El que no cumplía determinados parámetros era marginado. Y te digo, dos nombres que cualquiera de las personas que puedan escuchar esta conversación van a tener una referencia. Mueren parametrados, marginados y olvidados José Lezama Lima y Virgilio Piñera, nada más y nada menos. Uno muere en el 76, otro muere en el 78, completamente marginado. Estamos hablando de dos de los nombres más importantes de la literatura cubana e incluso de la lengua. No son dos, así que te podrás imaginar los niveles a los que estoy yo. A partir de los años 80 hay un 78, 80, empieza un cambio de política un poco menos represiva, un poco más permisiva, pero sobre todo a partir de los 90, esa permisibilidad, y estoy hablando refiriéndome fundamentalmente al tema de la cultura, aumenta de una manera drástica, porque es el momento en que empieza esa profunda crisis económica que se produce en Cuba con la desaparición de la Unión Soviética y las instituciones culturales cubanas no le pueden dar respuesta a las necesidades de los artistas. Es cuando muchos escritores cubanos, por ejemplo, empiezan a publicar sus libros fuera de Cuba. Yo publico mi primera novela con Mario Conde, Pasado Perfecto, en México, una pequeña editorial. Después gano el premio Café Gijón y empiezo mi vinculación con Turqués. Ese es un proceso que alivió mucho esta censura. ¿Por qué? Porque en mi propio caso, yo escribo mis novelas y mis novelas van directo de mi ordenador al ordenador de mis editores en Turqués. Pero en Cuba siguen existiendo mecanismos de censura. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los medios de difusión masiva, el periodismo, la televisión, la radio, son propiedad del Estado. Y
cumplen las políticas editoriales del Estado. Existen ahora algunos sitios alternativos, eso es cierto, pero lo que normalmente puede consumir un cubano pasa por ese tapiz. En el caso de las artes plásticas, de la literatura, del teatro, del cine, pues los niveles de permisibilidad han aumentado, los niveles de tolerancia han aumentado, es indudable, todavía sigue habiendo determinados temas que pueden ser tabú, pero en general el artista cubano en estos momentos es mucho más libre de lo que era hace 40 años, cuando ese personaje que se llama Reinaldo Quevedo ejercía su poder como defensor. De hecho, claro, es un poco paradójico, porque uno está leyendo la novela al tiempo que dice, bueno, a Padura el gobierno cubano no le tendrá mucho cariño, digamos, ¿no? Porque, claro, también claro, no te pueden censurar porque eres internacional, digamos, pero claro, es una No, novela. pero pasa algo, Álvaro. No censuran mi obra, pero censuran a la persona y a la proyección pública de la persona. En Cuba, hace 2, 3 meses, después de 10 años, salí en un pequeño programa de televisión. 10 años de salir en la televisión en Cuba, sin que me entrevisten los periódicos cubanos, sin salir en la radio. Mis libros circulan poco y mal en Cuba. Son ediciones pequeñas que, bueno, hemos logrado hasta ahora, hemos logrado hacerlas con algunas dificultades, buscando las posibilidades. Algunos libros ya impresos han sido retenidos y después han vuelto a circular. En fin, hay toda una serie ahí de procedimientos que tienen que ver con la invisibilización de una figura pública. Porque, por ejemplo, tú mencionabas el premio Princesa de Asturias. El premio Princesa de Asturias, el día que me lo concedieron, en el noticiario del mediodía, dijeron, hemos recibido la noticia de que el escritor Leonardo Padura ha ganado el premio Princesa de Asturias. Ampliaremos en próximas ediciones. Yo estoy esperando todavía la ampliación. Ya hace 7 años de eso. Y aún así te quedas en Cuba, o sea, es tu lugar, es tu casa, digamos. Álvaro, es que, a ver, si yo viviera fuera de Cuba, tal vez tendría otros problemas, porque seguramente todos tenemos problemas en cualquier parte que vayamos. Sí, claro. Pero los problemas que tengo en Cuba los asumo con absoluta responsabilidad y no digo responsabilidad política porque no me interesa ser un hombre político, pero sí con responsabilidad civil y ciudadana, ¿no? Esto es un poco lo mismo. En el sentido de que quiero escribir sobre lo que pasa en Cuba, y para escribir sobre lo que pasa en Cuba la cercanía me ayuda mucho más. Por otro lado, yo tengo una fuerte relación con un universo cultural, que es ese universo cultural cubano en el que está la lengua que hablo, porque estoy hablando contigo en castellano, pero mi literatura está escrita en una norma lingüística caribeña, cubana, habanera. Es mi lengua. Y siempre digo, por ejemplo, que le debo muchísimo a un escritor como Guillermo Cabrera Infante, que es el que patentiza el habanero literario. Y es un idioma del que nos hemos nutrido prácticamente todos los escritores que hemos llegado después. Y hay toda una serie de relaciones entre las personas, de manera de entender la vida, de comunicarse, de esperanzas, frustraciones, que para mí es muy fácil entrar en contacto con ella. Yo, como tú sabes, sigo viviendo en el mismo barrio donde nací, en la misma casa donde nací, donde me es muy fácil comunicarme con la realidad. Además, tengo ahí a mi madre, que tiene 94 años y debe ser la que más sabe de las cosas que pasan en el barrio de Mantilla. Yo bajo, me siento con ella y ella me cuenta todo lo que está pasando en el barrio. Y eso es muy importante para un escritor, porque tal vez todo esto sea un poco de hojarasca pasajera, pero en esa hojarasca pasajera siempre hay un polvillo que se queda sobre la superficie y va haciendo una capa, y ahí está la realidad. Yo, si me permites una anécdota, yo a los 22 años o así vivía en Londres, o 21, así, no sé cuántos tenía, y me convertí durante un tiempo en una especie de lazarillo de Cabrera Infante, porque me atreví a ir a su casa así un día para
para decirle hola y mostrarle mi admiración. Y su mujer aprovechó, me vio así tan fanático, que me dijo, oye, ¿por qué no acompañas a mi marido a pasear una vez por semana? Que el médico le había dicho que tenía que pasear. Y la mujer vio en mí pues un lazarillo perfecto. Dijo, mira, se lo coloco a este, que lo hace Qué encantado. bien, qué buena anécdota. Y entonces estuvimos durante, bueno, no sé, un par de meses o así, porque luego tuve que volver a España ya. Y una vez por semana, pues daba un paseo con él. Y recuerdo que ya cuando me sentía más cómodo con él, porque al principio estaba muy intimidado, lógicamente, le pregunté si él, si en caso de que en Cuba cambiaran las cosas, si él regresaría a Cuba, ¿no? Y recuerdo perfectamente su respuesta, que en aquel momento no estuve de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo, pero entiendo que él tenía sus motivos, que es que él me dijo que si Cuba cambiaba, lo último que iba a necesitar eran escritores. Dice, necesitará arquitectos, economistas, profesiones más prácticas, digamos, y me dice, yo no pintaría nada si las cosas cambiaran allí. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sí, que mira, por supuesto que van a hacer falta economistas, albañiles, fontaneros, ingenieros, de todo. Pero creo que el escritor, y voy a decirlo de la manera más terrible posible hacia nosotros, somos un mal necesario. Somos un mal necesario en la medida en que hay una memoria, y hablábamos hace un ratito de la desmemoria. Hay una memoria que solamente es capaz de cantar la literatura. En su libro sobre la novela El telón, Milán Kundera hace una reflexión sobre la falta de una novela que explicara el proceso de consolidación de la nación checa. Decía, falta esa gran novela, porque está ahí la historia está, pero nos falta esa novela, nos ha faltado siempre esa novela. Porque yo creo que la literatura tiene una capacidad, como hablábamos hace unos minutos, de sintetizar una realidad, de hacerla permanente, de verla desde un punto de vista en que las expectativas de las personas son más importantes que los hechos en los que se ven envueltas esas personas. Y es una mirada que el historiador no puede centrarse en lo que piensa el tipo del bar de la esquina. Y el tipo del bar de la esquina puede ser quien tenga la percepción más, bueno, siempre se ha hablado del punto de vista de la batalla de Waterloo de Stendhal. Yo creo que para todos los procesos históricos hay un punto de vista que escapa al historiador y que es propio del novelista. Perfecto, pues mira, no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que vas apurado de tiempo. Te agradecemos muchísimo esta media horita que nos has regalado y nada, decirte que la novela y decirle a los espectadores que la novela es extraordinaria, nos ha gustado muchísimo. Yo reconozco que es de las de Mario Conde la que más me ha gustado y os recuerdo que es Personas Decentes, publicada en Tusquets. Y Mario, te dejamos ir a hacer tus cosas en Córcega y te reiteramos nuestro agradecimiento. Bueno, es el segundo día consecutivo en que me llaman Mario. Es decir, que ya estoy viendo que Mario Conde me está sustituyendo alevosamente. Sí, sí, sí. Ayer en la presentación acá, el presentador 2 veces me dijo, Mario, ahora tú también. Ten cuidado, bueno, que te va a mira, no. Mientras no me digas Yarini, está bien. Eso está bien. Álvaro, muchísimas gracias a ti y al equipo que nos ha ayudado a hacer esta comunicación. Nada, espero estar pronto otra vez acá en España haciendo otro trabajo, presentando mis libros y tal. Ahora voy a ir porque, como dice la canción de Serrat, el sur también existe. Voy a ir a Argentina, Chile y Uruguay, donde tengo también muchos lectores y desde antes de la pandemia no voy a esa región y después, bueno, quiero estar en la Feria de Guadalajara, en Colombia, en fin, haciendo esta parte del trabajo que es tan importante en estos momentos y que bueno, a mí realmente me agrada mucho hacerlo, porque esa relación con los lectores que uno recupera cuando hace este tipo de presentaciones, de actividades, de conferencias, pues es muy gratificante para el escritor. Y también lo retroalimenta en muchos sentidos. Así que en esto estamos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.